Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos trabajando con función cuadrática. Esta semana vamos a ver vértice y eje de simetría de una parábola. Recordemos primero un poquito qué trabajamos en las clases anteriores, que la verdad que vimos muchos contenidos. Por un lado vimos cómo es la fórmula general polinómica de una función cuadrática, y es igual a x al cuadrado más bx más c. También vimos qué información me da este número a, este número b y este número c. En respecto al A, sacamos como conclusión usando GeoGebra que me informa acerca de la concavidad, es decir, si va a ser positiva o si va a ser negativa. También me informa acerca de cuán abierta está la parábola, si ese número estaba, el módulo de ese número estaba entre 0 y 1, la parábola se iba a ensanchar y las ramas de la parábola se acercan al eje X. Y en cambio, si el módulo de ese número es mayor que 1, las ramas hacen lo contrario, se van haciendo cada vez más angostas y se acercan al eje Y. Por otro lado, el B lo que me informa es hacia dónde se desplaza la parábola. Si B era mayor que 0, mi parábola se desplaza hacia la izquierda. Si B es menor que 0, se desplaza hacia la derecha. Y el término C, que es el término independiente, nos informa en qué punto de mi eje Y la parábola va a cortar. Por ejemplo, en este caso, como el valor C es 3, mi parábola corta al eje Y exactamente en el punto 3. Los que vimos la semana pasada, que lo trabajamos todos juntos en la clase de Zoom, es cómo hacer para hallar analíticamente las raíces de una función, es decir, esos dos puntos en los que se corta a mi eje X. Vimos que para hallar la raíz lo que preciso hacer es igualar y a 0, reemplazar y a 0, mejor dicho, y una vez que tengo la ecuación cuadrática, como tengo una ecuación cuadrática completa, ¿qué hago? Fórmula resolvente. Reemplazo todos mis datos, encuentro mis dos números que van a ser las raíces de mi función. Pero también lo que vimos es que este número, este b cuadrado menos 4 por a por c, cuando yo hago la cuenta, es muy importante. Porque ese número al que vamos a denominar discriminante, si es un número positivo, va a querer decir que voy a tener dos raíces reales diferentes. Si es igual a 0, voy a tener una sola raíz doble y gráficamente mi parábola va a rebotar en ese punto. Y si es menor que 0, es un número negativo, la gráfica va a estar como flotando. En ningún punto va a cortar a mi eje X porque esa ecuación no va a tener solución en reales. Lo que vamos a ver ahora es vértice primero. Primero recordemos que para nombrar a cualquier punto, no de una función cuadrática, sino de cualquier punto, yo presto siempre una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Es un valor de x en x y un valor en y. El vértice, como también es un punto, también voy a precisar una coordenada. ¿Cómo hago para hallar ese x y ese y? Acá, por ejemplo, gráficamente lo puedo sacar viendo. Yo sé que este punto, que sería mi vértice, está en menos 2 de x menos 1 de y. Lo puedo sacar mirando la gráfica. Pero ¿qué pasa si yo no tengo gráfica? ¿Cómo puedo hacer para saber cuál es mi x del vértice y mi y del vértice? Para eso, tengo que hacer un par de pasos. Por un lado, para hallar cuál es mi x del vértice, tengo dos opciones. Una opción, si yo ya sé cuáles son mis dos raíces, sumo esos dos valores y al resultado lo divido por 2. Eso es en el caso que yo ya sepa mis raíces de antemano, porque tal vez ya hice fórmula resolvente. En el caso que yo no sepa las raíces, mi otra opción es hacer menos 2 sobre 2 por a. Muchas veces me dicen, profe, yo no voy a tantas fórmulas, me las voy a olvidar. Y esta fórmula en realidad no se la van a olvidar. ¿Se acuerdan la función, la fórmula resolvente? Que tanto la vamos a trabajar que se la van a terminar aprendiendo segurísimo. ¿Qué pasa si yo tapo todo el discriminante? Me queda menos b sobre 2 por a. Es la fórmula. Entonces es como que está escondida el x del vértice dentro de la función dentro de la fórmula resolvente. Entonces, para hallar este número x del vértice, cualquiera de estas dos opciones sirven. Y para hallar el otro número, el y del vértice, lo que hago es f del x del vértice. ¿Qué quiere decir esto que parece muy difícil, pero en realidad es muy fácil? Es el número que encontré, el x del vértice, lo reemplazo en la función. Con un ejemplo va a quedar más claro. Yo acá tengo, por ejemplo, una función. La traje ya graficada, que sabemos que el vértice está en menos 2, menos 1, pero más que nada como para que chequeemos que lo que vayamos a hallar analíticamente es correcto. Y les tengo acá el machete de cómo hallar el x del vértice y cómo hallar el y del vértice. Vamos con el x del vértice, recordemos que la fórmula es menos b sobre 2 por a. Reemplazo. A sería 1, b 4, c 3. Me quedaría menos 4 sobre 2 por
1. 2 por 1 es 2 y menos 4 dividido 2 es el número menos 2, que ya sabíamos que el x del vértice estaba en menos 2, pero estamos verificando a ver si lo hicimos bien. Y en cuanto al y del vértice, lo que tengo que hacer es reemplazar el número que encontré recién, el x del vértice, en la función. Si mi función en este caso es x al cuadrado más 4x más 3, ¿qué hago? Reemplazo el número menos 2 en todas las x. Me quedaría, en vez de x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, más 3. ¿Se entendió? Reemplazo este número en todas las x y hago la cuenta. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 2 es menos 8, el 3 queda solito, hago la cuenta. 4 menos 8 es menos 4, más 3 menos 1, es decir que mi vértice va a estar en el punto menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Resumen, para hallar este x del vértice reemplazo b y a en la fórmula, en menos b sobre 2 por a, y para hallar el y del vértice, el número que encontré recién lo reemplazo en las x, ¿sí? Y el eje de simetría de una parábola es una línea vertical, imaginaria, que divide la parábola en exactamente dos partes que van a ser congruentes, dos mitades congruentes. El eje de simetría siempre pasa a través del vértice y la coordenada en x del vértice es la ecuación del eje de simetría de la parábola. Parece un trabalenguas, ahora lo voy a explicar bien. Vamos a entrar a la GeoGebra. Vamos a ver, esperemos un chiquito que ingrese. Entramos, voy a ampliar para que ustedes puedan ver bien. Amplío. Fíjense que yo tengo mi parábola que está en rosa, tengo mi vértice y mi eje de simetría, que es una línea imaginaria, pasa, atraviesa el vértice, pasa en este caso por 1, como mi vértice está en el punto 1 menos 2, el eje de simetría pasa por 1. Y siempre es como un espejo. Fíjense que yo tengo a 2 centímetros a un punto A y exactamente a 2 centímetros a otro punto B. ¿Qué pasa si yo me cambio de lugar? A medida que yo me voy desplazando, todo lo que va pasando en un lado de la parábola se duplica en el otro lado. Siempre yo les digo, imaginemos que tengo una hoja de papel y yo la doblo a la mitad. De un lado dibujo con témpera un lado de la parábola, luego pliego la hoja por esa línea imaginaria que sería el eje de simetría, me va a quedar pintada la otra rama de la parábola, porque es como si fuese un espejo. Fíjense que todo lo que va pasando de un lado de la parábola se duplica del otro lado, ¿sí? Divide el eje de simetría de la parábola en dos partes exactamente iguales y pasa por el vértice. Entonces, y terminamos con la clase. Para poder hallar mi x del vértice, reemplazo, hago los números b y a en la fórmula. Para hallar el y del vértice, reemplazo el número que encontré del x del vértice en las x de la función. Ya tengo mi vértice, menos 2 menos 1. Lo puedo marcar. Y mi eje de simetría va a ser una línea imaginaria que va a pasar por el vértice. ¿Cómo escribo la ecuación del eje de simetría? Si mi vértice está en menos 2 menos 1, la ecuación va a ser x igual a menos 2, porque va a pasar por el vértice. Como pasa por todas las x igual a menos 2, la ecuación de mi eje de simetría va a ser x igual a menos 2. Lo que tienen que hacer es calcular el vértice de las siguientes parábolas y relacionar cada gráfico con la fórmula correspondiente. Yo tengo esta función. ¿Cuál de todos estos será? Bueno, lo que tendré que hacer es, igual ya algunas pueden hacer un poco de trampa porque ya mirando, por ejemplo, este no tiene valor C, entonces sé que va a atravesar por 0. Yo hay algunas cosas que puedo anticipar. Sé que la concavidad va a ser positiva, así que, por ejemplo, sé que el A no va a ser este rojo, que va a ser alguno de los otros. ¿Cuál será el rojo sin hacer cuentas? Ya algunas cosas pueden, sin hallar el vértice, hacer un poco de trampa. El que sabe la teoría, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es hallar el x del vértice y el y del vértice y fijarse, por ejemplo, si a mí alguno me queda que está en 5, 0, me obtengo el número 5, 0, como este vértice está en 5 de x, 0 de y, supongamos que yo encontré el 5, 0, no sé, en el D, entonces escribo acá la letra D. A cada gráfico voy a decir, cada uno de estos 5 gráficos, voy a decir cuál de estas funciones les corresponde, hallando el vértice. Y después lo que tengo que hacer es, en cada una de estas funciones, escribir la ecuación del eje de simetría. Por ejemplo, acá sería x igual a
menos 2, porque mi eje de simetría, como va a pasar por el vértice, va a pasar por el punto menos 2 de x, ¿sí? Cualquier duda me escriben, todo esto lo expliqué hace un rato en Zoom, pero de todas formas lo vuelvo a explicar por si alguno no se pudo conectar o por si precisan repasar alguno de los contenidos. Les dejo un abrazo.